Señores, ya estamos, y Jorge Elba, Agustina Propato, invitados, Daniel Menéndez, Sergio Chousa, bienvenidos a todos. Jorge, ¿querés empezar? No, te hacías una pregunta recién retórica, si los jueces o fiscales estaban haciendo cola ahí para ir a verlo a Macri. Solamente estaban haciendo cola los que terminan después enjuiciando o acusando a Cristina. Son esos específicamente, curiosamente, los mismos que hacían las visitas a Olivos, a la Quinta de los Abrojos. O sea, el mecanismo era, si te caía una causa contra Cristina, lo ibas a ver a Macri porque algo te vas a llevar. Efectivamente, ¿no? Funciona así. Es un grupo de tareas jurídico-mediático clarísimamente armado desde arriba, ¿no? Desde la Corte Suprema, cuando hay la mitad de los integrantes de la Corte Suprema de este país aceptaron entrar en la Corte Suprema por la ventana, antes incluso después que se les apruebe los pliegos, cosa que ya los descalifica terriblemente, y sí, obviamente con gente como Boris, que recién decías, uno de los jueces de la Cámara de Casación que potencialmente va a tener que analizar alguna recusación, es curiosamente otro, como decía recién Graciana Peñaflor, otro de los que fue a jugar al pádel y que armó la causa del memorándum. O sea que no vas a encontrar un tipo que juzgue a Cristina y que no haya ido a verlo a Macri. Tienen que darse esas dos coincidencias, efectivamente. Van de la mano. Agustina Propato, diputada, bienvenida. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo va? Bueno, la verdad que sacando todas las valoraciones que uno puede hacer, no sé, de esto realmente mucho dulce, mucha tela para cortar, desde el punto de vista objetivo y jurídico, no es materia opinable que esto es pasible de ser recusable. Sí. La verdad que es una cuestión absolutamente ostensible. Voy a apelar al sentido común y al conocimiento criollo, lo decía el Martín Fierro, hacete amigo del juez. O sea, a ver, uno cuando vincula a un juez con una persona que tiene que hacer una defensa, está claro que hay una vinculación que desalienta el principio de imparcialidad. Después, bueno, si quieren discutimos la política, está claro, es inobjetable que la recusación tiene que ser procedente. La verdad es que, bueno, Graciana lo explica muy bien en esos tweets, y la verdad es que sí, veo que hay un equipo de fútbol. Indiscutible, decís vos. Es indiscutible, o sea, pero desde el punto de vista legal, jurídico, racional, sí. Si querés, para más salud para la sociedad, para la discusión, es algo que cualquier persona que estaría en un estrado pediría respecto de si hay una vinculación. Ahora porque pasa todo el tiempo a la justicia, no es que le pasa a Cristina Fernández de Kirchner. Le pasa todo el tiempo a muchísimas personas que, bueno, que producto de un vínculo que es probable, recusan, y esto es absolutamente normal. Pero ¿les sirve a ellos a la oposición mediática y política, les sirve una condena con esta barbaridad? Bueno, por supuesto que no, evidentemente este equipo de fútbol quiere jugar en otra cancha, ¿verdad? Y la verdad es que esto es lo que los argentinos, independientemente de nuestras posturas ideológicas y políticas, debemos discernir, porque también esto es como, o sea, es la empatía por el otro, porque también en algún momento esta pérdida de la calidad del Estado de Derecho, tenemos que pensar que puede venir por nosotros. O sea, todos institucionalmente debemos abogar mucho por la transparencia de las instituciones, porque el día de mañana te pasa que esta justicia, que hoy define la vicepresidenta porque ella está siendo, digamos, víctima de este ataque, como ella dice apesta, realmente es inadmisible que la sociedad no pueda objetivamente ponderar una situación así y que lo mezcle con la política. Me parece que sería muy saludable que este equipo de fútbol sea realmente recusado, que esta recusación sea procedente y que vengan otros magistrados que, bueno, que objetivamente diriman esta responsabilidad en esta causa. Señor Daniel Menéndez, bienvenido. Daniel, ¿cómo andamos? Sí, no hay mucho. Daniel Menéndez, perdón. ¿Cómo estás, Pablo? Se te arrastra un poco. No, me parece que es demasiado contundente como para agregar algo, ¿no? Evidentemente hay un poder judicial que actúa funcional, un proyecto político que es el de Cambiemos. Me parece también es tiempo de reflexionar qué hemos hecho todo este tiempo en relación con la justicia. Me parece que la persecución que sufre Cristina es la misma que sufren movimientos populares. En los últimos semanas se han reactivado causas que buscan desarticular el entramado organizativo social que existe en toda la Argentina. Se persigue claramente a Cristina Fernández de Kirchner como principal figura del campo popular. Están buscando desarticular para luego poder ejercitar desde un gobierno las políticas neoliberales. Y me parece que esto es lo que está sobre la mesa, que lo plantea con mucha claridad Cristina en su tweet, que lo expresó con mucha claridad los lazos que hay entre el Poder Judicial y Cambiemos, página 12 el domingo. El que no quiere ver está mirando de espalda a la realidad, y me parece que ahí hay un tema que no alcanza con denunciarlo, sino me parece que hay que accionar.
Y a pesar de la situación de dificultad económica y política que estamos transitando, son temas que no alcanza con denunciarlos. Me parece que una reforma judicial que nos comprometimos como gobierno a impulsar, evidentemente nos quedamos cortos y hoy se sufren consecuencias de esa falta de acción. Sergio es economista, pero siempre opina de todos los temas en Twitter, así que no tengo miedo de preguntarte qué opinas. Bueno, desde mi lugar, le evolullo en la materia, uno diría, no se puede obviar que hay una intencionalidad de la ligazón, del aprovechamiento del sistema político, ¿no? De la estigmatización de una dirigente del aporte de Cristina Fernández de Kirchner, en términos de lo que implica el lawfare, ¿no? El lawfare lo que hace es, por un lado, habilitar una doctrina de shock, porque una sociedad que viene de una crisis, una situación económica muy delicada, y donde además se va instalando una percepción de la corrupción, de que son todos iguales, está mucho más permeable, ¿no? Para que avancen reformas regresivas. Y por otro lado, bueno, la utilización de la oposición, porque acá no podemos obviar, ¿no?, que la causa para parte del sistema político y mediático ya es cosa juzgada. Cuando vos ves los debates del sistema político sobre cómo va el desarrollo de la causa, no hablan de cuestiones jurídicas de fondo, sino que hablan ya como si estuviera juzgado. Sí. ¿Vos querés preguntar algo, Mariano? No, ¿sabes lo que me quedé pensando, Pablo? En la percepción del riesgo, en la noción de la percepción del riesgo y la distancia que existe entre los seres humanos normales, o quienes más o menos circulamos la calle, y las personalidades del mundo judicial. Porque yo pensaba nosotros como trabajadores de prensa, que somos, en líneas generales, me pongo como ejemplo, perdón, que la autorreferencialidad, 4 de copas. Tenemos cuidado a veces cuando hablamos con la fuente, ¿viste? ¿Qué hago? Lo escribo por Telegram o le escribo por WhatsApp. Tontería, ¿viste? Porque después terminás en un expediente judicial como parte de una escucha y son reglas de juego que uno asume trabajando. A muchos de nosotros nos ha pasado que terminamos en una escucha. Sí, en un par de causas, pero por supuesto. Y es lo más lógico y es absolutamente razonable que si uno, como periodista, habla con determinadas personas y tienen pinchado el teléfono, esas personas tienen pinchado el teléfono, van a terminar. Si yo, que soy un 4 de copa, pienso en eso, Pablo, vos imaginate un fiscal federal, no un fiscal de un pueblito perdido del interior. Estamos hablando de un fiscal de Comodoro Pi, un juez de Comodoro Pi que es, como decía un fallecido fiscal, Roma. Todos miramos lo que pasa en Comodoro Pi. Y perdió esa percepción del riesgo. Es decir, tienen la caradurez de ir de joda a la casa del presidente de la nación. Porque es una corporación. Bueno, ¿cuál es la conclusión? ¿Cuál es la conclusión? La impunidad. Claro, ¿cuál es la conclusión? Es hasta qué punto está podrido todo eso. Y es además la tristeza que a uno le genera saber que nada va a cambiar. Además, la gente que está en la casa, cuando ve esto, dice, si está en una causa de estas características, con toda la cámara de televisión, y se lo hacen a Cristina, ¿qué le queda a un familiar que tengo yo que está con un proceso, esto, lo otro? ¿Qué clase de justicia vamos a tener en la Argentina? Bueno, por eso la justicia está última, digamos, viene un poco más abajo de la política, el descreimiento que tiene la gente. Total. ¿Es así? No, sí, señor. Podemos decir que era un equipo de jugada de memoria también, ¿no? Que se va poniendo. A ver, creo que hay algo acá que es clave, que se habló mucho de los sótanos de la democracia, vos te acordás, ¿no? Cuando se hablaba de esta idea de lo que fue romper con el vínculo entre los servicios de inteligencia y la justicia, ¿no? Yo creo que esto nos tiene que invitar a discutir un nuevo nunca más, es decir, un nuevo nunca más, porque esto lo que hace es condicionar a la democracia, y tiene que haber un nuevo nunca más al lawfare, poner el nombre que quieras, pero este si no hay eso va a ser muy difícil. Tuit de Andrés El Cuervo Larroque: sin Cristina no hay peronismo, sin peronismo no hay país. Me parece que está refiriéndose a la posibilidad de una proscripción, ¿no, Jorge? Sí, evidentemente, creo que recuperando un poco lo que decía Nahuel, estamos frente al modelo de golpe que se instituye en América Latina a partir de los poderes judiciales, mediáticos, corporativos y transnacionales. Si antes los golpes generaban desapariciones, masacres, genocidios, hoy lo que pretenden hacer es proscripciones, tratar de romper Ahora, Jorge, los vínculos. Es buena la comparación porque a Moro finalmente le encontraron chats con los fiscales que eran impresentables, conversaciones, mensajes de audio, vergonzosos. Acá ni siquiera hay que probar nada. Se juntaban a jugar al fútbol todos los fines de Pablo, semana. ¿quiénes el juez con el fiscal, es una ¿quiénes vergüenza. legitimaron los golpes de Estado en América Latina y Centroamérica en los últimos años? Los poderes judiciales, en Paraguay con Lugo, en Honduras con Zelaya, en Bolivia con Evo Morales, Sí. van en Correa, el vicepresidente de Correa todavía está preso, digamos, en Ecuador. Es decir, es un modelo instaurado, digámoslo, desde Washington,
claramente para perseguir los proyectos nacionales y populares a sus referentes y a los movimientos y a los sindicatos. Es así. Bueno, y vos fíjate, recuperando también lo que decía Daniel, muy breve, en Colombia, que hoy asumió Petro, el Poder Judicial también formaba parte y era cómplice cuando asesinaban a los líderes sociales. En esta idea de lo regional, y no es lo mismo cuando vos tenés una justicia ausente o una justicia muy presente para poderes fácticos, realmente lo que te va generando es un Estado de Derecho muy frágil. No, bueno, iba a decir que hay niveles de corporatización, digamos, muy fuertes en la justicia. Yo lo vivo desde la Cámara, por ejemplo, de Diputados de la Nación, en donde hace muy poco hemos asistido a discusiones, por ejemplo, a lo que respecta al Consejo de la Magistratura. Hemos discutido acerca, por ejemplo, también de esta idea de ampliación de la Corte Suprema de Justicia. Y la verdad que ahí hay una fuerte resistencia y se revela claramente esta corporatización judicial, que no incluye a todos los efectores de la justicia. La verdad que esto no es justo hacer, digamos, una regla general, porque hay muy buenas personas dentro, digamos, del Poder Judicial que realmente trabajan como efectores de justicia para proveer justicia perfectamente, ¿no? Ahora, lo que decía él, lo que comentaba y naturalizaba esta cuestión de esta escucha, ¿no? Estamos corriendo los límites también desde la construcción del sentido común y lo simbólico. De repente, no sé, después de un macrismo con Arribas, con una AFI que escuchaba abiertamente, en donde todos hemos asistido a esa cuestión tan obscena, en unos asuntos internos dentro de la policía bonaerense, a cargo en ese momento del ministro Ritondo, en donde también se llevó adelante un sistema de espionaje, en donde incluso espiaron a personas de su propio espacio político, que, bueno, la verdad que funcionó peor que la DICPA, podríamos decir. La verdad que hemos naturalizado cuestiones muy, muy gruesas, ¿no? Que a veces, por politizarlas y por llevarlo a planos donde le ponemos nombres propios, nos corremos de la objetividad y, digamos, realmente velar por la institucionalidad. Yo me acuerdo cuando circulaban unos audios de Cristina que, bueno, que directamente circulaban por todos lados. Nadie realmente tomaba conciencia de lo que significaba esta vulneración a la privacidad, a la intimidad. Barbaridad. Entonces esto parecía un chiste, parecía una cosa. Entonces digo, internalizamos y naturalizamos cuestiones que realmente van corriendo los límites de las instituciones, de un Estado en donde todo se empieza realmente a flexibilizar y después, bueno, hasta la opinión de pública se flexibiliza. Y lo que es peor, los periodistas lo pasaban, ¿no? Lo tengo que cambiar. Por supuesto que sí, la utilización de los periodistas también a veces contribuye a ese daño. Eso, ¿no? Sí, claro. Señores, clarísimo lo de Agustina. Nos vamos a cambiar de tema, hablar un poco de economía, pero arranquemos por la energía, y atenti que acá Néstor tiene algún dato sobre la cuestión de los famosos 400 kilowatts. Pero primero, la reunión de Sergio Massa, a ver la foto con la flamante secretaria de Energía. Bueno, ahí estaba, con los cambios, también había autoridades salientes. Y finalmente, esta semana se va a conocer la letra chica de los topes para aquellos que sí mantengan el subsidio, pero van a tener topes. ¿Qué querés decir al respecto, Néstor, por favor? Y quiero que Sergio, Jorge, bueno, todos opinen. Bueno, ahí preparamos algunas placas. Yo lo primero que tengo para decirles es, primero que es muy difícil hablar de 400 kilowatts porque las casas, cada uno tiene una casa distinta, vive en un departamento de 2 ambientes o en una casa gigante. Entonces, eso hablar no de tiene 400 que ver con el gasto. No. Pero digo, hablar de los 400 kilowatts, cómo llegar o cómo no llegar a los 400, las realidades son diferentes. Pero hay una cosa muy loca, que no es con respecto al tamaño. Influye mucho más si tenés artefactos viejos, si tenés caloventores, si tenés estufa a gas, cambia todo. Hay maneras de medirlo. Por eso yo le voy a pedir a Damián que pongamos unas placas y para que vayamos viendo algunas de las cosas que tenemos ahí. Bueno, esto lo dio una de las compañías de electricidad, en donde ahí claramente se pueden ver cuáles son los artefactos eléctricos que más consumen y los que menos consumen. En primer lugar está el caloventor y en último lugar, digamos, como el que menos consumo tiene, son estos nuevos convectores que hay que no gastan tanta electricidad. Lo que pasa es que depende de la cantidad de tiempo también que uno los tenga prendido. ¿Y el precio de abajo por cuánto tiempo es? No, eso es por hora. Por hora, sí. Esto, lo que se establece ahí es por hora, ¿no? Okay. Pero, por ejemplo, fíjate vos que cuanto menos es el poder adquisitivo que uno tiene, también es con lo que decías vos, ¿no? Es más viejo el aparato eléctrico que vos tenés y es más el consumo que tenés también. Por eso esto le pega directamente a los hogares y a aquellos que tienen menos recursos. Y muchas veces son malas las conexiones en esos hogares y se producen más pérdidas y es más complejo el Eso ahorro. le va a pegar muchísimo a la gente que tiene menos recursos, porque no es que la gente que tiene menos recursos gasta más de 400 kilowatts porque gasta alegremente, no. Bueno, pero tiene un montón de problemas. El promedio te da que más de la mitad de la gente gasta menos de 400. Sí, lo que pasa... Perdón, Sergio. 80%.
80% gasta menos de 400. Sí, lo que pasa es que los especialistas te dicen que de acuerdo a la estacionalidad también y de acuerdo a cómo vos lo vayas usando. Mira, hay otra placa ahí, vamos a ver si la podemos poner al aire. Bueno, y ahí vos lo que tenés es la calificación de aquellos electrodomésticos que más consumen. La primera es la heladera, bueno, porque está las 24 horas prendida. Bueno, no, e es una obviedad, pero hay que decirlo. Lo segundo es la calefacción en invierno. Y fíjense ustedes, si la calefacción está en 20 grados, el consumo es normal. Si vos lo pones en 23, por ejemplo, el aire acondicionado, consumís un 50% más en plata. Y si lo pones en 26... de calor, digamos. Calor. Y si lo pones en 26 grados, consumís un 100% más. Entonces, fíjense usted, y acabo de decir, bueno, voy a poner el aire en 20 grados. Pero ¿cómo vas a poner el aire en 20 grados si no puedo andar en manga corta? No tenés que andar en manga corta. Ahora yo le voy a mostrar cuál es la solución a todos los problemas en un segundo y le voy a decir, porque yo tengo la solución y se la voy a mostrar a la noche qué es lo que yo hago para no... Mostralo ahora. ¿Querés que lo muestre? Sí, bueno, mire, mostralo. ¿sabe qué? Acá hay mucho mito, porque yo me encuentro con mucha gente, lo tengo en esta bolsita que me la prestaron en vestuario, de la gente que dice yo duermo desnudo a la noche, duermo con un boxer, esto, lo otro. Mire, yo le voy a contar cómo duermo. Bufanda, gorro de lana, nada que, no le digan nada del otro. Tenemos que dormir gorro así. de lana, media de lana, Están viejitas esas medias, ¿eh? pijama, sí, porque son para dormir, pijama, De manga larga. todo de manga larga, mire, acá lo tiene. ¿Les gusta? Ahí lo tiene. Acá. ¿Esta es la forma que hay que dormir? Sí, usted vaya a su cuarto. Usted vaya, lo que tiene que hacer ahora, señora, señor, vaya a su cuarto. Prenda el modo de calefacción que tenga una horita. Me cierra la puerta, pone todo burlete nuevo para que no se escape el frío por ningún lado. Me baja la persiana, me cierra las cortinas, una hora. Después entra al cuarto, se pone todo esto, muy lindo todo, todo esto y se me va a dormir. Pero pará, Sergio se va a armar un quilombo bárbaro con esto, ¿no? Sí, a ver, la Porque la implementación. gente no va a dormir con toda esa ropa. Los mecanismos de implementación siempre Bueno. son complicados. Yo diría, primero hay que darle un tiempito. Que lo a hagan. Que lo hagan. Si quieren ahorrar plata y no quejarse por la boleta, que se pongan todo esto y que No, duerman se van a a la quejar, noche. se Lo van a lamento. ¿Qué, No, pero ¿Cómo perdón, es esto de dormir déjame- en invierno desnudo? ¿Dónde se vio una cosa así? Déjame decir una Macri cosa. La había falta de dicho. incentivos. Ojo, no, pero igual, ojo, en las casas donde en general hay sistemas de calefacción antiguos, déjame agregar este dato nada más, Sí. porque también hay que mantener un poco de ventilación, porque no nos olvidemos que esos sistemas en general poco eficientes de calefacción te pueden Gas, generar un problema, puede generar problemas, sí. y tenés que dejar siempre Pará, un poco Néstor, de... pará, ¿qué opinen los demás? A ver, ¿estás de acuerdo con la segmentación, vos, No, Jorge? yo creo que siempre cuando pensamos en el gran tema que está de fondo, que es el del déficit fiscal, hay que reverlo desde otro lado. Cuando vos tenés déficit fiscal es porque recaudás poco o porque gastás mucho. La realidad es que yo creo que en la Argentina se recauda poco. Pero para por vos muchas no se formas. regala la energía a la gente que tiene mucha plata. No, yo lo que sí, por supuesto Hay que la gente energía se burla, no, ve, digo, ve la boleta y se mata de risa. yo no tengo, creo que está bien que tiene que existir mecanismos en los cuales progresivamente los que más tienen, por supuesto, que generalmente además son los que más gastan, porque tienen casas más grandes, etcétera, etcétera, paguen más. Pero al margen de eso, el tema que está escondiéndose de fondo es que nosotros tenemos que recaudar más. ¿Y dónde hay que recaudar más? En los que se fugan, en los que en este país. Pero no son las dos cosas. Yo creo que es parte de lo mismo. Lo que creo que es parte de lo mismo. Si vos le cobras más a las casas más grandes, en los barrios más grandes, también tenés que recaudar más. A ver, ¿alcanza, Sergio, con eso? Claro. ¿Tocar solo a los ricos o hay que ir a esta segmentación que es bastante más vasta? Eso definitivamente tenés que hacerlo. Tenés que buscar acciones conducentes para que la estructura tributaria sea más progresiva. Fíjate lo que pasó con renta inesperada, ¿no? Que era un proyecto de ley que me parece que nos involucraba y nos gustaba a todas y a todos, pero después, digo, acá la tenemos Agustina, seguramente lo sabrá, el trámite parlamentario está bloqueado hoy porque no tiene los números el oficialismo. Ahora se va a avanzar con este esquema de anticipo de ganancia para 1.900 empresas. Bueno, es un mecanismo para tratar de capturar algo de renta en ese segmento que se vio favorecido por el contexto internacional, pero no alcanza, ¿no? En el cortísimo plazo, este es el mecanismo que lamentablemente tenés que manotear para tratar de poner un poco en cuadro la situación de déficit. Pongo un punto ahí porque Néstor me decía, Daniel Méndez seguro que se opone Sí. a esto porque va a No, yo en golpear realidad algunas- lo que creo, Pero Daniel, te por quería eso- preguntar
era... Y la deja pendiente para la pausa, Sí, dale. sí, cómo no. Te quería preguntar por lo de los 400 kilowatts, porque en realidad a mí me parece que esto impacta directamente a aquellos hogares que son de menores recursos, ¿no? Por lo que contábamos recién, ¿no? Es decir, porque no tienen gas natural. Y la pregunta, con dale. razón. Y la pregunta es si ustedes lo van a apoyar al proyecto de la ¿Me lo contestás a la vuelta? Ya venimos, dale. El tope de los 400 kilowatts, ¿cómo va a afectar a la gente más humilde? Daniel Menéndez, ¿qué opinás? Nosotros ¿Van a vamos a apoyar pedir, esto o no? vamos a pedir justamente en estos días una reunión con la nueva Secretaría de Energía. Nos parece primero que hay algunas consideraciones en los barrios populares, tiene que ver con los hogares donde viven muchas familias, ¿no? Que el consumo se dispara porque justamente en un medidor conviven muchas familias y eso hace que se dispare y que impacte directamente el crecimiento en el monto de las tarifas y así un conjunto de elementos que me parece que hay que contemplar para encontrar mecanismos que no impacte de lleno. Está la tarifa ¿Pero estuviste social. averiguando un poquito en los barrios, cuánto les llega la boleta y demás? Bueno, un elemento tiene que ver con el hogar donde hay muchas familias, con un medidor, que eso tiene un impacto directo. Eso es imposible menos de 400. Si Por son varias supuesto, familias, claro. es imposible. No, y después Pero igual, es una cosa. cuestiones que hacen... Mirá, Daniel, a que la- los que tienen tarifa social no van a entrar en este segmento de Por los eso, bueno, y 400. después decía... No, sí. está ¿Cómo el- no? No, Perdón. no. Todos los de tarifa social, los de la parte baja, no los que se anotaron. Tarifa social es una, que mantenga el subsidio es otro. Pero, por ejemplo, Ok, hay es elementos... bueno el punto. Si es hay muy elementos humilde, que- tiene tarifa social, puede seguir gastando lo que quiera. Ajá. que hay Buen punto que tiene ese. que ser automático quienes perciben programa social, asignación universal por hijo, y no es automático el acceso a la Pero tarifa ya están social. inscriptos en la tarifa social. ¿no? Eso es un elemento a ver. Y después me parece que el otro elemento que tiene que ver es el marco de fragilidad. Nosotros no hay que perder de vista el contexto respecto de la fragilidad macroeconómica de la Argentina. Y ahí va una situación que hay que buscar el equilibrio, porque nosotros, si no equilibramos ciertos números y cierto marco fiscal, la Argentina es inviable. El gobierno es inviable. Entonces, en ese marco también tiene que ver cómo encontramos un equilibrio para Pero sostener ¿ustedes qué prevén? ingresos. Ustedes prevén que va a haber quejas, que va a haber, como dice Sergio, gente que por ahí no tenga la tarifa social y reciba un aumento, que no haya posibilidad de segmentar por la cantidad de familias que están colgadas de un mismo medidor y demás. Quejas va a haber sin duda porque es una situación compleja que va a impactar sobre los ingresos y me parece que va a haber situaciones donde hay que rever y tienen que haber mecanismos ágiles para poder acceder a esa ¿Ustedes no deberían pedir una refinanciación. segmentación por lugar geográfico en algunos lugares muy humildes? ¿No conviene? ¿No es mejor para ustedes? Nosotros vamos a pedirle una reunión a la Secretaría de Energía y esperar un poco más precisiones respecto de cómo se va a operativizar. Y me parece que tiene que haber la suficiente sensibilidad para rever lo que haya que rever, ¿no? Me parece que la situación no está como para tomar una definición y una resolución que, digamos, pase de una perspectiva de ahorro a una mucho mayor, porque pasamos de una inicialmente apenas el 10% iba a verse afectado y ahora se extendió a casi el 30%. Me parece que en ese marco el universo se amplió y me parece que hay que tener acceso a poder rever situaciones que van a ser muy complejas. Me Sí, parece sí, que va a eso haber requiere problemas. mucha ductilidad en la conducción de la Secretaría de Energía. Pablo, vos pensás que esto se está aplicando básicamente por las necesidades que tiene el gobierno de caja, con lo cual acá no hay una cuestión de atender las formas del consumo. Y además, esto que desde hace 6 años se viene hablando, porque ya en el último tramo del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ya se hablaba de la segmentación, de la necesidad de hacerla, nunca se la aplicó. Se empezó a diseñar con un ministro de Economía, se empezó a aplicar con otro ministro de Economía y se termina de aplicar con el tercero y con 2 secretarias de Energía en el medio. Con dos responsables de la Secretaría de Energía en el medio. Y además se aplica esto sin ningún tipo de campaña de concientización respecto del uso y en el medio de la No, temporada pero de pará, invierno. Ahora va a salir la campaña. No, pero Pará. Pablo, en el medio de la temporada de invierno, es decir, vos querés hacer que la gente utilice de forma más racional durante el invierno los recursos energéticos, lo tenés que informar durante el verano. A ver, Agustina, ¿qué pensás?
Bueno, que toda esta discusión se da en el marco de una crisis, obviamente, energética a nivel mundial y, por supuesto, que no escapa a nuestra realidad local. Que viene de ahora, no del verano. No y que además, bueno, para nosotros financiar todo lo que es energía que importamos también nos produce erogación de dólares, de divisas, que es lo que estamos necesitando, digamos, acumular para estabilizar la macroeconomía y demás. La verdad que es muy asistible este debate. Creo que hay un montón de aspectos en los que podemos hacer un salto de calidad los argentinos que tiene que ver con racionalizar el consumo. O sea, más allá de 400 watts, me parece que es muy importante ir a un plano, racionalizar al consumo en un mundo en donde la energía es un bien escaso. Y donde los argentinos somos campeones del derroche. Sí. En agua, bueno, exactamente. En luz y en gas somos campeones del derroche, eso, pero no hay punto de discusión. Ahora, probablemente... Solo nos gana Venezuela, y lo sé porque vivo con una venezolana, que derrocha más que yo. ¿Y Pablo? ¿Por qué? Porque son dos países que estuvimos acostumbrados a pagarlo muy baja la energía. Probablemente la segmentación nos haga ahorrar algunos pesos en cuanto al, digamos, el subsidio y demás, pero en realidad lo que nosotros debemos pensar es en lo que nos implica la erogación de lo que financiamos, la energía que importamos, que es en dólares. Sí, yo una cosa, a ver, creo ahí, Pablo, que son un medio estas medidas, no un fin en sí mismo. Si estas medidas son un medio que sirven para estabilizar cierta macro y para arrancar un proceso fuerte de distribución, es una cosa. Si esto es para hacer un giro al centro, está mal. Eso es lo que sí me parece tiene que estar en claro. Hace 2 o 3 semanas había un establishment que proponía un golpe de mercado frente al gobierno. Frente a esa situación extrema, bueno, se buscó una salida y el Frente de Todos pudo hacer una síntesis. Y eso es algo muy importante, ¿no? Porque vuelve a haber un consenso y una cohesión política. Pero lo que me parece que es clave es estas medidas no disociarlas de otro tipo de medidas que se están pidiendo. Digo, bueno, o se habla del salario básico universal, o se habla del monotributo productivo, es decir, de un conjunto de medidas que hagan también que esto no perfile en profundizar un giro hacia el centro. ¿Quieres decir algo más sobre una esto? cosita, sí, pero nosotros llegamos a este problema porque en el último tiempo un Estado bobo entregó 30.000 millones de dólares para subfacturaciones, sobrefacturaciones. Estamos en ese problema porque el Banco Central no cuidó los recursos, digámoslo, como correspondía. Ahora entonces tenemos que buscar la manera de achicar el gasto tratando de que sean determinados kilowatts. Pero digamos eso desde el inicio, porque si no... Igual, Jorge, no es un área de gobierno, te corrijo en esto, o por lo menos te doy mi visión. No es el Banco Central de forma aislada el villano. No, el Ministerio de la Producción. No, porque hay Ministerio de la Producción, Banco Central, AFIP, aduana, Estado bobo. O el gobierno nacional. No, pero también hay un gobierno, todo, ¿no? Jorge, como, también hay un gobierno nacional que tomó la decisión de habilitar el pago de las deudas de las empresas privadas. Sí. Y eso no era decisión unilateral de un funcionario X. El Estado bobo. Todos. Ah, sí, que el Estado sí, ¿Para por supuesto. Sergio, ¿la inflación cuándo se conoce? El jueves, no. ¿Esta semana? Esta semana. El jueves. ¿Y qué número esperás? 7,5 más o menos, sí. ¿7,5? Sí, un desastre. ¿De verdad o sos optimista? No, va a estar un poquito por debajo del 8. Pero es un desastre. ¿No va a llegar al 8? Igual, Pablo, es medio abstracto hablar del 6, hablar del 7, hablar del 8. El problema acá es que mientras vos no resuelvas tu problema de falta de reservas, siempre la expectativa de evaluación va a ser muy alta y el traslado de precios automático. ¿Estás preocupado por eso? Estoy preocupado porque vamos ya a 9 jornadas consecutivas de caída de reservas, venta de dólares. Y la verdad que, viste, ahí no hay escenarios ideales. Si el gobierno no toma una decisión de fondo, podés estar negociando este anticipo de llegada de exportaciones del año que viene recién, pero es muy difícil que des una señal de anclaje de expectativas. Ahora, pero el dólar está tranquilo, ¿eh? A ver cómo cerró hoy, cómo nos fue en los mercados. El dólar blue 292, bajó $1, la cotización de el día viernes. Bueno, esto te tiene que llevar a preguntarte cómo podés tener un piso inflacionario que este mes de agosto vamos a estar en 5%, 6%, con dólar en todos los segmentos quieto. No hay justificación en términos de costo, no hay justificación ahora en términos de convulsión financiera y cambiaria. Es evidentemente expectativas que están desordenadas y bueno, para eso tenés que tomar soluciones de fondo. Señores, gracias, muy amables. Muy amables, Gracias, Daniel. Gracias, Pablo. Gracias, Sergio. Volvemos en un minuto, vamos.